Gengetsu Ozuki apretó el puño. El segundo Mizukage no era un hombre feliz en estos días. Se debió a múltiples razones, la más importante de ellas era el hecho de que estaba perdiendo una guerra. Su aldea estaba a la defensiva, incapaz de luchar contra el poder combinado de Landofeart y Landoflygtning. La Segunda Guerra Ninja había comenzado con una gran promesa para Kiri, pero al igual que otras grandes naciones, también había sufrido debido al caos. El segundo Hokage estaba muerto. También lo fue el segundo Raikage. Sin embargo, tanto Konoha como Kumo tenían muchos shinobi hábiles con los que luchar a pesar de la caída de sus líderes. Ambas naciones tenían grandes ejércitos que usaban sin piedad para dividirse entre sí. Mientras tanto, Kiri estaba enfrascado en una guerra de duelo contra Kumo e Iwa. Habían pasado solo 2 meses desde que comenzó la guerra, y ya miles de shinobi estaban muertos, al menos 1000 de las propias tierras de Kiri. El número de muertos no solo incluyó a los rangos shinobi comunes, sino también a Ambu, Hunter ninjas e incluso a la mayoría de los 7 grandes espadachines. Gengetsu maldijo su propia pequeña rivalidad con el segundo Tsuchikage, que lo hizo tomar decisiones impulsivas, que llevaron a la muerte de 4 de sus 7 grandes espadachines ninja a manos de Mu y su alumno Noki. Ahora, Kiri estaba a la defensiva con su fuerza menguando y la moral shinobi colapsando, cuando la noticia de la caída de 4 de sus más fuertes en manos enemigas llegó a las masas. Pero Gengetsu no era de los que se rendían tan fácilmente. A pesar de las pérdidas, sabía que Kiri tenía muchos luchadores hábiles en sus filas. Hombres y mujeres dispuestos a luchar por su patria y honrar a sus camaradas caídos. Fue de ellos que ya había elegido 3 de los 4 lugares vacantes en las filas de los 7 espadachines ninja. Una mujer del cuerpo de cazadores que ahora empuñarían Uibari, aguja de coser, su liberación de hielo y sus agudos instintos la convertirían en la nueva maestra perfecta de la espada ahora que su antiguo portador fue asesinado. Había elegido a 2 de sus Jounin más poderosos y peligrosos para manejar Sameada, piel de tiburón, y Kubikiri-Bocho, hoja de verdugo. Su naturaleza violenta y poder monstruoso les serviría bien para manejar esas espadas peligrosas. A Meyuri Ringo todavía lo estaba sirviendo fielmente como el maestro de las hojas gemelas Kiba, colmillos. Mientras que Mangetsu Ozuki, su propio hijo y heredero, manejaba Kautowari, separador de cascos. Gengetsu sabía que su hijo tenía potencial no solo para liderar al clan Ozuki en el futuro, sino también a Kiri con su poder y astucia. Jinpachi Munashi había sobrevivido a su batalla contra el Tsuchikage con su espada Shibuki, Splash, y estaba ansioso por hacer volar a sus enemigos al olvido, a pesar de las heridas que sufrió. Desafortunadamente, la última de las espadas sagradas Iramekare fue destruida junto con su maestro cuando cayó en batalla contra Mu, el segundo Tsuchikage. La pérdida del espadachín fue un duro golpe, pero la destrucción de una de las 7 espadas sagradas fue un pecado imperdonable, uno por el cual la gente de Kiri haría que Iwa se arrepintiera con sangre. Sin inmutarse, Gengetsu había ordenado la creación de una nueva espada. Para dejar su huella en la historia, decidió crear espadas gemelas, pero mientras Kiba, colmillos, permitía a su maestro el poder sobre el rayo y la destrucción, quería que estas nuevas espadas fueran la encarnación de su propia rabia, que era rápida y brutal. Sus armeros se habían superado a sí mismos y habían preparado un arma peligrosa. Ahora, el Mizukage tenía que encontrar el más adecuado para manejarlos. Aprendiendo de sus errores, el segundo Mizukage había elegido a su mejor espadachín no solo por su poder sino también por su personalidad. Miró a sus costados y observó a los 6 peligrosos espadachines que miraban la arena debajo de ellos con diferentes expresiones en sus rostros. Sabusa, Kisame, Jinpachi y Meyuri estaban emocionados por las peleas que estaban sucediendo. Los 4 eran los más feroces del grupo y infundieron miedo en los corazones del enemigo cuando pisaron el campo de batalla. Mientras que Apu y Mangetsu no traicionaron ninguno de sus sentimientos y observaron impasible las batallas que ocurrían debajo de ellos. Pero en sus ojos agudos, los Mizukage vieron una aguda inteligencia mientras buscaban al que se uniría a su grupo. El mismo Gengetsu asintió con orgullo a los 6. No eran solo poderosos shinobis, sino que pronto serían sus lugartenientes de confianza que conducirían al ejército de Kiri a una gloriosa victoria contra sus enemigos.
Por eso frunció el ceño al ver la matanza sin sentido que ocurría abajo en la arena. Su mirada veterana vio a bastantes Anbu, Unter ninjas, Hounin, Chunin luchando hasta la muerte para hacerse inmortales en la historia de Kiri, convirtiéndose en el séptimo espadachín. Muchos de ellos ya habían muerto o estaban gravemente heridos en su búsqueda por alcanzar la gloria eterna. Pronto seguirían más. Genjutsu suspiró cuando vio a uno de los cazadores ninja carniceros dos Hounin en una lluvia de agujas envenenadas. Los dos hombres cayeron muertos instantáneamente justo cuando dos Hounin unieron sus fuerzas y apuñalaron a un Anbu solitario. Sin embargo, su victoria duró poco, ya que el moribundo Anbu los decapitó a ambos antes de caer al suelo. Ellos realmente no entienden, ¿verdad?, preguntó Mangetsu con un suspiro. Parecería que creen que los más fuertes y brutales ganarán un lugar entre nosotros, se lamentó Aku con amargura, ganándose un bufido de Jinpachi y Mayuri, los miembros más antiguos de su grupo en servicio. Ese es el camino de la niebla, mocosos. Harían bien en recordar, advirtió Jinpachi con fiereza. Esta es una tradición que incluso tú tenías que atravesar y también lo harán todos los demás espadachines del futuro, recordó a Mayuri, ganándose sonrisas oscuras de Sabuse y Kisame. Incluso mientras el grupo peleaba entre ellos, la atención de Genjutsu se desvió hacia el moribundo Anbu en el suelo. El Hounin le había ensartado los pulmones y el cuello sin dejar espacio para la recuperación. Verlo ahogarse y ahogarse en su propia sangre fue un espectáculo espantoso e hizo que el Mizukage se preguntara por qué incluso aceptó permitir que esta tradición sucediera. Sería aceptable en tiempos de paz, pero necesitaba a todos los shinobi durante esta guerra. Pero también sabía que tenía que seguir una línea cuidadosa con los clanes ninja de élite de Kiri, que preferían las viejas costumbres y la tradición, incluso si a veces no tenía sentido. Si iba a ganar esta guerra, sería mejor que saciara los deseos de esos clanes. Ser un Kage era un asunto malditamente espantoso, después de todo. Sin embargo, se sorprendió cuando otro hombre vestido con ropa de Anbu se acercó al moribundo Anbu. El nuevo shinobi era un hombre alto con brillante cabello rubio y agudos ojos azules escondidos detrás de su sencilla máscara de Anbu. Estaba vestido con ropa tradicional de Anbu y pantalones negros con guanteletes que protegían sus brazos. Llevaba guantes sin dedos y Genjutsu vio una máscara que protegía la piel del hombre detrás de la máscara de Anbu. En sus manos había una espada tradicional. Para sorpresa del Mizukage, el moribundo Anbu levantó débilmente su puño antes de golpearlo contra su pecho. Eso detuvo las peleas entre la gente al lado del Mizukage cuando todos vieron la extraña escena. Un saludo. El rubio Anbu asintió con la cabeza en reconocimiento antes de cortar su espada. La mayoría de los luchadores habrían fallado el ataque, pero no el Mizukage y el otro espadachín. El herido Anbu fue liberado de su agonía cuando un rápido golpe atravesó su cerebro y le dio una muerte misericordiosa. Esa pequeña exhibición no había pasado desapercibida para los 10 luchadores restantes en la arena, todos los cuales miraban con cautela al último Anbu en la arena. Espero que dure más que su amigo, se burló un Unter ninja. Los Anbu son bastante patéticos y esos son los estándares que te mantienes en estos días, se burló uno de los 2 Hounin que habían matado al otro Anbu. Los 7 Hounin restantes asintieron con la cabeza a sus otros competidores mientras todos se unían y rodeaban al solitario Anbu por todos lados. Todos tuvieron que retroceder cuando el solitario Anbu recogió la espada de su hermano caído y lanzó un kunai a 1,5 metros por delante de él. ¿Listo para morir?, gruñó uno de los Hounin, ganándose una sonrisa oculta del rubio Anbu. Ya veremos, respondió. El Mizukage tuvo solo un momento antes de que todos los ninjas cargaran contra el solitario Anbu a la vez desde todos los lados. Fue entonces que rugió el poder. La intensidad de la intención asesina llamó la atención instantánea del gran espadachín restante por completo. Todos vieron cómo 2 Chunin y un Hounin colapsaron instantáneamente. El resto de los enemigos se estremeció pero cargaron de todos modos. El Anbu levantó sus espadas y Genjutsu vio una aura afilada que los cubría por completo. Chakra del viento. El primero en llegar al Anbu fue el cazador ninja, quien expertamente le arrojó una tormenta de agujas envenenadas, todas las cuales fueron efectivamente despedazadas por una de las espadas del Anbu.
Permitió que el Jounin restante se acercara y tratara de ensartarlo por los costados y la parte trasera. Mangetsu Ozuki entrecerró los ojos bruscamente cuando vio a Lambu girar sus espadas bruscamente en un movimiento circular. Gritos dolorosos estallaron en la arena cuando 3 de los Jounin vieron como sus propios kunai y tanto se rompían por la mitad por cortesía de los golpes de chakra del viento. Su conmoción fue claramente visible, ya que ni siquiera pudieron ver el movimiento antes de que destruyera sus armas y no se detuvo allí cuando sus palmas se abrieron. El shinobi restante saltó instantáneamente para evitar un destino similar, dejando a los 3 aturdidos hombres a su suerte. El rubio bambú estaba sobre los hombres heridos al instante y, para sorpresa del Mizukage y su guardia personal, lanzó golpes aplastantes pero no letales a sus aturdidos oponentes que los hicieron caer al suelo en un pequeño charco de su propia sangre. Una espesa niebla envolvió la arena y la risa aterradora del ninja Hunter y sus cómplices restantes resonó. Estilo de agua. Balas de agua estilo relámpago. Asesinato electromagnético desde la niebla, una lluvia de diferentes jutsu cargó hacia Lambu que ya había terminado con sus propios sellos manuales. Eart Style. Eart Wall. Las explosiones sacudieron la arena mientras el chakra luchaba contra el chakra y justo cuando el polvo estaba a punto de asentarse, la niebla fue violentamente disipada por rugientes olas de viento que exponían claramente a los ahora sorprendidos guerreros Kiri. Vieron a su único oponente salir de las paredes de tierra que lo defendían con las manos juntas. Ahora se acaba, proclamó. Gengetsu y su espadachín se tensaron cuando el aire comenzó a enfriarse. Era imposible describir el sentimiento con palabras, pero si podían, entonces era una experiencia de que cada gramo de luz fuera absorbido. Cada uno de ellos sintió que la sensación de muerte se hacía cada vez más fuerte cuando los 7 oponentes restantes de los Anbu de repente dejaron caer sus armas y se agarraron desesperadamente la garganta mientras caían de rodillas. Gengetsu entrecerró los ojos bruscamente cuando el Anbu juntó las manos con firmeza. Sus oponentes vomitaron pero en lugar de sangre o fluidos, escupieron nada más que un espeso humo oscuro. No, no era humo. Fue ash. Los hombres y mujeres se agitaban dolorosamente mientras más y más cenizas salían de sus labios. Sabusa, Kisame, Jinpachi y Ameyuri observaron fascinados como el solitario rubio Anbu se interponía tranquilamente entre sus enemigos. Sede, ordenó, uno de los Jounin lo miró asesinamente mientras recogía su kunai y cargaba desesperadamente contra su acérrimo enemigo. El rubio Anbu cerró los ojos con resignación antes de cerrar los puños. Gengetsu observó fascinado y horrorizado como el Jounin que atacaba gritaba de dolor cuando su piel se incendiaba. El pobre hombre no pudo detenerse incluso cuando todo su cuerpo estaba en llamas y 3 segundos después explotó en una lluvia de tripas y sangre lloviendo sobre sus luchadores compañeros. Todo el tiempo, el solitario Anbu permaneció indiferente e intacto. Producir Mangetsu y Aku sintieron que su piel temblaba al escuchar esa voz profunda llena de intención asesina. Esos fríos ojos azules estaban desprovistos de piedad, la mirada de la muerte misma exigía a las criaturas que tenían ante sí que hicieran su elección. Y lo lograron. Gengetsu exhaló un suspiro de alivio cuando uno por uno los supervivientes restantes apenas asintieron con la cabeza con resignación. El Anbu asintió con la cabeza antes de aflojar el puño para alivio de sus enemigos, que dejaron de toser y, afortunadamente, quedaron inconscientes. Los médicos y el personal de apoyo de emergencia se apresuraron a la arena inmediatamente tomando medidas para estabilizar a los heridos y sellar a los muertos. Se terminó. Gengetsu observó al Anbu parado solo en la arena, observando el caos a su alrededor con ojos fríos y distantes. Era la mirada de un hombre que no solo había visto la muerte, sino que se había convertido en la muerte misma. El Mizukage observó al victorioso Anbu caminar lentamente hacia el lugar donde había hecho explotar al desafiante Jounin. El suelo estaba cubierto de sangre y carne humeantes cuando el Anbu se arrodilló y recogió la placa de identificación tradicional que llevaban muchos shinobi de Kiri. Si bien estas etiquetas no tenían nombres o detalles cruciales, tenían el apodo que les gustaba a sus respectivos shinobi inscrito en ellas.
Gengetsu se sorprendió cuando el Anbu ofreció una oración silenciosa a la etiqueta del difunto cuya vida había tomado antes de entregársela respetuosamente a los médicos. El mismo hombre luego miró a Gengetsu y el Mizukage se estremeció cuando vio decepción en esos ojos azules. Maldito seas por obligarme a estar en esta posición. Incluso si no se pronunciaron palabras, el mensaje en esos furiosos ojos azules llegó al Mizukage, que se sintió culpable una vez más. Gengetsu no pudo hacer nada incluso cuando el Anbu se dio la vuelta y salió de la arena. El espadachín restante se apresuró a señalar y comenzar a discutir sobre cómo ese hombre acababa de insultar al Mizukage y a todos ellos al ni siquiera quedarse atrás para dirigirse a ellos y reclamar su victoria. Pero Gengetsu guardó silencio. Otro Anbu enmascarado sin rostro se acercó al Mizukage haciendo que el líder Kiri lo mirara fijamente. El recién llegado también había detenido la discusión entre el espadachín restante. Esto depende de mí, Lord Segundo. Fui yo quien forcé a ese hombre a participar en este combate a muerte. Durante mucho tiempo, los Anbu se han sentido ignorados por el liderazgo. Incluso la aldea le da más respeto e importancia al cuerpo de cazadores sin reconocer el sacrificio de aquellos que mueren en las sombras. Sentimos que con uno de los nuestros, unirse a los grandes espadachines ayudaría a influir en la opinión de la aldea. Incluso podría influir en algunos luchadores fuertes para unirse a nuestras filas que se han reducido bastante en esta guerra. Al hacerlo, obligué a algunos de mis hombres a participar, incluido él, sin preocuparme por cómo se sintieron, lo que llevó a esto. Lo siento mucho y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones, confesó el comandante de Anbu. Gengetsu sintió como si alguien lo hubiera abofeteado brutalmente. Echó un vistazo a la carnicería en el campo de batalla, recordó esos fríos ojos azules llenos de decepción, recordó la confesión del comandante Anbu y eso le hizo odiarse a sí mismo. Porque él había hecho exactamente lo mismo. Había obligado a sus 7 grandes espadachines y a una fuerza considerable de ninjas expertos a iniciar una guerra con Iwa. La razón de Gengetsu para esta acción había sido impulsada por su pequeño rencor contra el segundo Tsuchikage que había escondido cuidadosamente detrás del motivo de una gran conquista de Iwa que llevaría a Kiri a una nueva era de gloria. Su pueblo y su gente habían aceptado su decisión porque creen plenamente en él. Y debido a esa decisión, muchos de los suyos habían muerto. Gengetsu apretó los puños con furia y vergüenza al darse cuenta de que había fallado como Kage, ya que se había olvidado de pensar en el bienestar de su gente, no había tenido en cuenta los sentimientos de sus propios hombres, quienes se vieron obligados a luchar contra un inútil. Batalla que los llevó a la muerte debido a sus órdenes. Al igual que el comandante Anbu había hecho lo mismo con sus subordinados. ¿Qué clase de ejemplo le había dado a su pueblo? El comandante Anbu vio nacer un nuevo fuego en los ojos de Tsukage cuando el hombre se volvió hacia él. Cuéntame todo sobre ese chico. Saltó a través de los tejados desiertos de la aldea a un ritmo rápido. El aire frío siguió golpeándolo justo cuando la luna pálida adornaba la tierra con su luz. Era casi medianoche y la mayor parte del pueblo dormía con una espesa niebla que envolvía la mayoría de los distritos. En esta soledad, nadie jamás presenciaría un Anbu. Tampoco verían sus pesadillas venir a perseguirlo desde el más allá. Se miró las manos temblorosas y, por un momento, volvieron a mancharse de sangre. El dolor, la tristeza y el miedo habían sido claramente visibles en los ojos del Hounin que había matado hace apenas media hora. Esos ojos morados tan llenos de dolor le habían traído miserables recuerdos de su pasado. ¿Por qué? Luchó contra esa voz inquietante y cerró los ojos. Una oscuridad lo siguió, amenazando con tragarlo por completo, pero huyó de ella. Esta noche no, se dijo. Afortunadamente, vio el primer rostro de su acogedor apartamento más adelante, lo que trajo a su corazón tembloroso un alivio que tanto necesitaba. Huyó de la oscuridad, más rápido que antes, como si su vida dependiera de ello. Muy pronto llegó a la puerta y se obligó a recuperar la compostura. Como si se hubiera encendido un interruptor, su mirada angustiada se convirtió en una de calma y sus manos temblorosas se quedaron quietas por completo. Se mordió el pulgar y aplicó una pequeña porción de su sangre en la puerta, activando una serie de sellos que brillaron débilmente antes de que la puerta se abriera lentamente permitiéndole entrar.
Estaba oscuro cuando entró y, sin embargo, no estaba solo. Las luces de la cocina estaban encendidas y pronto una mujer salió. Incluso en la oscuridad, su largo cabello rubio brillaba más que el sol mismo. Su piel blanca reflejaba más de su belleza bajo la luz de la luna y sus ojos azul pálido, que eran muy parecidos a los suyos, lo miraron. ¿Cómo le fue?, preguntó, su voz apenas audible a pesar del silencio de la noche. Entró y llegó a la mesa del comedor donde colocó su máscara ambú sin rostro. Se sentía como si le hubieran arrancado una capa y podía respirar de nuevo al sentir una mano sobre su hombro. ¿Está hecho, no?, preguntó ella a sabiendas. Él asintió. Ella no dijo nada y en cambio lo ayudó a sentarse. Luego regresó a la cocina y regresó momentos después con un cuenco humeante de miso ramen. Él la miró y ella le dedicó una pequeña sonrisa triste y alentadora al mismo tiempo. Gracias, dijo agradecido, alcanzando su mano que ella le dio con gusto. Su piel era cálida y suave a diferencia de la suya, que estaba llena de cicatrices. La miró, todavía incapaz de creer que alguien que no era su familia, ni sus compatriotas pudieran entenderlo tanto. Era un crédito a sus habilidades como Kuniochi y como persona, lo que solo la hacía más peligrosa. Sabía que tenía su confianza y que podía usarla para destruirlo, pero nunca lo hizo. Tal vez era porque sabía que él esperaba que ella lo traicionara considerando dónde estaba su lealtad, o tal vez una parte de ella había llegado a cuidarlo después de casi 5 años de fingir ser su legítima esposa. Al igual que una parte de su corazón había llegado a preocuparse por ella como su esposa y su amiga. ¿Crees que te pedirá que te unas?, preguntó vacilante, sus hermosos ojos azules empañados entre la preocupación y la curiosidad. Creo que lo hará, confesó, recordando la forma en que el Mizukage lo había mirado. Los superiores estarán encantados. Te han estado presionando por esto durante tanto tiempo, lo felicitó, ganándose una leve sonrisa de él. Siempre nos están presionando a los dos, y no replicó en broma, ganándose una sonrisa irónica de ella. Míralo de esta manera, Naruto. Estarás más cerca del Mizukage, más cerca de lo que hemos estado trabajando desde los últimos 5 años. En el Anbu, tenías que observar cada paso tuyo, pero ahora puedes finalmente conseguir un respiro, sugirió esperanzada. Nada es fácil, y no. Nunca sentí que tu trabajo en el cuerpo de cazadores haya sido fácil, ni estaré a salvo como uno de los 7. Tendremos que ser aún más cuidadosos ahora, advirtió, lo que hizo que ella asiente a regañadientes. Decidió silenciar sus pensamientos turbulentos por un tiempo y se dejó deleitar con el fascinante olor de su comida favorita. Tenía los ojos cerrados y, sin embargo, sintió que Ino sonreía y notaba que estaba complacido con su esfuerzo. Esperaba poder hacer lo mismo por ella algún día. Ella se colocó detrás de él y suavemente posó sus suaves manos sobre sus hombros. Sintió un chakra calmo y reconfortante invadir su cuerpo, limpiando el dolor en sus músculos tensos mientras comía el primer bocado de ramen que trajo una sonrisa de satisfacción a su rostro. Estaba contento mientras tragaba el ramen y sus músculos se relajaban bajo su toque. Ella se inclinó y colocó su mejilla contra la de él, bajando lentamente su mascarilla incluso más allá de su barbilla. La miró una vez y se inclinó para presionar sus labios contra los de ella. Fue un gesto gentil correspondido por ella mientras ambos permitían que sus cargas se desvanecieran. Ella luchó por su hogar como él luchó por el suyo. Incluso si habían pasado años desde la última vez que vieron sus propias patrias. Su dicha se rompió con un fuerte golpe en la puerta y una fuerte voz masculina llamándolo por su nombre. Sabía a quién pertenecía y si estaba aquí, solo significaba una cosa.